Estructura del ecosistema. Niveles de organización ecológicos, población, comunidad y ecosistema. Uno de los aspectos de mayor relevancia para la ecología es el estudio de las poblaciones en lo que respecta a su concepto, características y dinámica. Definimos población como el conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un área determinada, que comparten cierto tipo de alimentos y que al reproducirse intercambian información genética. Las poblaciones, en su calidad de grupo dinámico, poseen determinadas características. Densidad, número de organismos de una misma especie por unidad de superficie o volumen. Tasa de natalidad, número de organismos que nacen en un periodo determinado con respecto al total de la población. Se calcula dividiendo el número de nacimientos entre el total de la población para ese periodo determinado. Tasa de mortalidad, se refiere al número de muertes de los organismos en una población. La mortalidad se expresa como el número de individuos que mueren en un periodo determinado. Potencial biótico, ritmo máximo de crecimiento de una población en condiciones ideales, es decir, capacidad que tienen los organismos para reproducirse a velocidad máxima en un ambiente ideal o teórico, donde no haya competencia, ni limitantes de alimento o de espacio, etc. Migración, es el desplazamiento de una población de organismos, más allá del área que normalmente ocupa e implican la inmigración y la migración. La comunidad se define como las poblaciones de animales y plantas que ocupan un área determinada. La característica principal de la comunidad es la interacción que se establece entre los organismos de las poblaciones para mantener un equilibrio dinámico. Antes de hablar del ecosistema hay que definir los siguientes conceptos. Hábitat, lugar o espacio físico donde vive un organismo. Bioma, comunidad biológica que ocupa una parte de la biosfera influida por el factor climático y localizada en una latitud determinada. Biosfera, etimológicamente significa esfera de vida, Curtis, 2003. Nicho ecológica es la función que realiza un organismo en un ecosistema, es un concepto que incluye el lugar donde vive un organismo, lo que hace, cómo transforma la energía, cómo reacciona ante el medio y cómo actúan sobre él las otras especies. Por lo tanto, el ecosistema es el conjunto formado por una comunidad de organismos que interactúan entre sí con el medio en que viven. Ejemplos de ecosistemas son tundra, taiga, bosque, desierto, pradera, sabana, etc. Componentes bióticos y abióticos. Componentes bióticos. Los seres vivos constituyen los factores bióticos y se pueden clasificar en productores o autótrofos. Son organismos capaces de crear su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas, como C02, H20, luz, como las cianobacterias, algas y plantas. Consumidores primarios o herbívoros, incluyen desde zooplancton hasta grandes herbívoros como el elefante o la jirafa. Consumidores secundarios o carnívoros, que se alimentan de animales herbívoros como felinos, lobos, zorros, coyotes, arañas, etc. Consumidores terciarios u omnívoros, que se alimentan de todos los anteriores, como mapaches, coyotes y osos. Desintegradores, descomponedores o reductores, organismos heterótrofos que se alimentan de restos de organismos animales o vegetales muertos, transformando la materia orgánica en inorgánica, como bacterias, hongos, lombrices e insectos. Componentes abióticos. Son aquellos que carecen de vida y de los cuales depende cualquier comunidad biológica. Los principales componentes son energía solar, temperatura, altitud, latitud, presión atmosférica, viento, agua, sustrato, sales minerales, entre otros. Dinámica del ecosistema. Cadenas y tramas alimenticias. La cadena alimenticia es la transferencia de masa que se obtiene de la vegetación y de otros organismos por el hecho de que comen y son comidos. Línea de alimentación, con una enorme pérdida de energía que es liberada en forma calorífica. Esta pérdida es menor si la cadena es más corta. Si solo hubiera una cadena alimenticia aislada en la naturaleza, la alimentación solo sería lineal. En cambio, observamos que en toda comunidad biótica las cadenas alimenticias están entrelazadas en un patrón complejo, ya que los animales obtienen su alimento de más de una fuente. El conjunto de cadenas alimenticias de un ecosistema que se entrelazan entre sí, recibe el nombre de trama o red alimenticia. Ciclos biogeoquímicos. Un ciclo biogeoquímico es el proceso por el que un nutrimento es reutilizado en el ecosistema. En este participan factores bióticos y abióticos. Desde el punto de vista ecológico, los ciclos se clasifican en ciclos atmosféricos, agua y nitrógeno, y ciclos sedimentarios, fósforo y azufre, ciclo del agua. La mayor reserva de este compuesto lo constituye el océano. La ruta del ciclo comprende tres fases: evaporación, condensación y precipitación. Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es uno de los constituyentes más importantes de los seres vivos y conforma 78% del volumen de la troposfera. Los seres vivos no utilizan el nitrógeno en forma gaseosa,
porque antes de aprovecharlo es necesario transformarlo en nitratos solubles. Esta transformación la realizan bacterias fijadoras de nitrógeno, por ejemplo, las bacterias del género Rhizobium, las cuales se encuentran en las raíces de algunas leguminosas. Estas convierten los nitratos en aminoácidos y posteriormente en proteínas. Las proteínas se pueden transformar en urea, amoníaco, ácido úrico, que al descomponerse producen nitratos, reiniciando así el ciclo del fósforo. El fósforo forma parte del ADP, los ácidos nucleicos y los fosfolípidos de la membrana celular. El ciclo del fósforo es sedimentario, ya que su reserva principal son las rocas. Se encuentra principalmente en el suelo en forma de fosfatos, de donde es tomado por los productores. De ahí pasa a los consumidores y reductores, que lo reintegran al ambiente. Ciclo del azufre. El azufre forma parte de algunos aminoácidos, cistina, cisteína, que forman proteínas. Su reserva principal la constituyen los sulfatas marinos y sulfuros presentes en la corteza terrestre. Son absorbidos por productores, pasando a los consumidores, y cuando estos mueren los desintegradores transforman el azufre orgánico en inorgánico, reintegrándolo al ambiente. Relaciones intra e interespecíficas. Relaciones intraespecíficas. Para que los miembros de una población puedan sobrevivir, no solo deben adaptarse a las condiciones del ambiente, sino que deben establecer una serie de relaciones con otros organismos que viven en la misma área. Nos referimos a las relaciones que llevan a cabo entre especies iguales, las cuales están en constante competencia o cooperación por espacio, alimento o pareja. Por ejemplo, la cooperación para tener alimento mediante partidos de caza que realizan algunos depredadores como lobos y leonas, o en el caso de la conducta agresiva que tienen los machos de una población al expulsar de su área del dominio a otros de la misma especie. Relaciones interespecíficas. Entre las relaciones más frecuentes están las siguientes. Depredación o sistema presa-depredador. Forma en que un organismo caza, captura y devora a otro. Generalmente se trata de especies diferentes. El organismo que ejecuta la acción es llamado depredador y el que sirve de alimento, presa. Son depredadores, halcones, lobos, leonas, etc. Mutualismo. Asociación de organismos de especies diferentes en la cual ambos obtienen beneficio, por ejemplo, flores con insectos. Simbiosis. Relación permanente y cercana entre dos organismos, como los licúenes, asociación entre un hongo y un alga. Comensalismo. Consiste en la asociación no dependiente entre organismos de diferentes especies, donde el comensal obtiene beneficio y el huésped no es beneficiado, ni perjudicado. Uno de los casos más conocidos en animales es el tiburón, huésped, y la rémora, comensal. Parasitismo. Consiste en una asociación dependiente en la que uno se beneficia, parásito, y el otro resulta perjudicado, huésped. Los parásitos se pueden alojar dentro, endoparásitos, como la lombriz, Ascaris lumbricoides, intestinal, amibas, solitaria, Taenia solium, o fuera, ectoparásitos, como los piojos, garrapatas, pulgas, sanguijuelas y ácaros. Deterioro ambiental. La humanidad, desde sus albores, se ha distinguido porque tiene la posibilidad de controlar el ambiente. Esa es la característica que le ha permitido desarrollar conocimientos y técnicas para controlar los ecosistemas, los espacios, todo lo que el planeta produce. Sin embargo, el crecimiento desmesurado de la población humana, la falta de límites en el uso de los recursos naturales, la sobreexplotación, la falta de previsión y políticas adecuadas para la administración y manejo de la naturaleza, ha ocasionado que se presenten graves problemas ecológicos. A la intensidad del daño ocasionado a un hábitat se le conoce como deterioro ambiental. Al analizar la parte del ambiente que se deteriora se han encontrado tres principales tipos de contaminación: atmosférica, acuática y del suelo. Contaminación atmosférica. Es el deterioro en la calidad del aire provocada por el exceso de gases y partículas provenientes de actividades humanas. Los principales contaminantes en la atmósfera son: smog, ozono, monóxido de carbono, partículas suspendidas, óxidos de nitrógeno, plomo, dióxidos de azufre, radiactividad, hidrocarburos, ruido. Los contaminantes del aire producen diversos problemas ecológicos atmosféricos. Entre ellos citaremos la inversión térmica, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático global. Contaminación del agua. La contaminación ha deteriorado la calidad del agua, lo que ha disminuido su disponibilidad para los seres vivos e impide que sea aprovechable. Las fuentes de contaminación del agua son variadas, entre ellas se encuentran desechos domésticos y detergentes, casas, escuelas, comercios. Desechos industriales, fábricas, hospitales, pesticidas. Desechos agrícolas y ganaderos, fertilizantes, heces, animales muertos.
Derrames de petróleo. Contaminación térmica, agua caliente, contaminación del suelo. El suelo es el sustrato para la vida en el medio terrestre, sin embargo, se degrada o pierde calidad por él. Uso de sustancias que lo afectan en diferente grado. Los principales factores que causan la contaminación del suelo o edífica son detergentes, fertilizantes, plaguicidas, DDT, basura,